Buenas tardes a todos, hermanos. Es un gusto volver a estar aquí con vosotros. Hubiese sido mejor, claro, estar reunidos en la iglesia, porque como sabéis muchos de vosotros, hoy viernes tendríamos reunión a las 8 de la tarde, pero me gustaría acercarme a vosotros con un pequeño estudio lindo acerca de la fe. Podéis seguirnos, ya sabéis, desde iVoox o YouTube. Así que os animo a que escuchéis y disfrutéis de este pequeño estudio acerca de la fe. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este día, por tus muchas bendiciones, Señor. Gracias porque podemos decir de verdad, Ebenecer, hasta aquí tú nos has ayudado, bendecido, guiado. Pongo delante de ti, Señor, este tiempo y te pido, Señor, que tú te manifiestes y lo hagas con poder, Señor. Te pido, Señor, que en todo momento tú tomes el control, Señor, de tu palabra. Queremos escucharte a ti, Señor, que tú tienes que decir. No escuchar voz de hombre, Señor. Por eso que esta palabra sea alimento, Señor, y sustento, porque sabemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por ello nos encomendamos a ti, Señor, en estos momentos. En tu santo y bendito nombre. Amén. Amén. Como estaba diciendo antes, quiero hoy compartir un pequeño estudio sobre la fe. Es un estudio interesante. La fe siempre es necesaria en la vida de todo ser humano. Hay muchas personas que dicen, no tengo fe, pero la realidad es que sí que tienen fe. La realidad es que la fe forma parte de nuestras vidas. La fe forma parte de nosotros. Y hoy lo que queremos es aprender un poquito más acerca de esto, de la fe. Pero una fe que a nosotros es diferente al resto del mundo. Pero antes de empezar a continuar con este estudio, vamos primero a ver la definición de fe. Y sinceramente, la mejor definición que podemos encontrar de fe la vamos a encontrar en Hebreos. Sí, en Hebreos. Hebreos 11.1. Y dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fijaros que es preciosa esta definición. La fe, certeza de lo que se espera. La fe, convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Estas dos palabras nos llevan a la seguridad. Seguridad en lo que estamos esperando y en lo que no estamos viendo. La fe se manifiesta en saber esperar y saber tener tiempo de paciencia para esperar a ver lo que ahora mismo no puedes ver. Esa convicción de que te va a llegar, esa convicción de que lo vas a tener, esa espera teniendo certeza y seguridad de que Dios te va a responder. Y digo Dios porque la fe tiene que ser aplicada a lo que es la fe en Dios y a lo que Dios obra y hace en nuestras vidas. Ahora, sí que es verdad que hay varios tipos de fe. Nos encontramos la fe natural, la fe emotiva y la fe espiritual. La fe natural es toda fe de lo que tenemos a nuestro alrededor. Hay gente, como dije antes, que dice que no tiene fe. Y es mentira. Cuando se sienta en una silla, espera que la silla no se rompa. Tiene convicción, tiene certeza de que la silla le va a aguantar. Y aunque algunos tengamos algo más de peso, tenemos esa convicción. Y todo el mundo también tiene convicción de que cuando se sube a un ascensor no se va a caer. Cuando se sienta en un coche, el coche va a funcionar. Cuando toca el interruptor de la luz, que va a funcionar. Tiene fe en las distintas personas, los distintos profesionales que se han encargado de que eso funcione. Esa es la fe natural. Tenemos fe simplemente, no solo en las cosas que han hecho los hombres, también tenemos fe en las cosas cotidianas. Cuando despertamos, tenemos fe de que va a salir el sol, aunque a veces salgan algunos días nublados, ¿verdad? O nubosos. Tenemos fe en que estamos respirando aire. Tenemos fe en que nos podemos levantar y nuestro cuerpo va a funcionar. Esa es la fe natural. Muchas veces no meditamos ni pensamos en esa fe, pero actúa de una manera natural en nosotros. También tenemos la fe emotiva. La fe emotiva está ligado al versículo de Mateo 13,
20. Aquí nos encontramos la parábola del sembrador. Y en esta parábola se nos dice que había personas que fueron sembradas con su palabra y las recibieron con mucho gozo. Pero los avatares, los problemas, las circunstancias, hace que muera esa fe. Esa fe al final no es una fe espiritual, porque de verdad que la fe espiritual permanece, es una fe emotiva y tiene que ver mucho con la parte natural, pero también tiene que ver con la parte nuestra, de nuestras emociones. Y se junta la fe natural con la fe emotiva, pensando que estamos logrando la fe espiritual, pero no, es una fe simplemente que no puede permanecer, porque no es una fe que viene dada por Dios. Y luego nos encontramos la fe espiritual, la fe que agrada a Dios y que permanece, como dije antes. Esta fe es diferente. Esta fe viene otorgada por Dios, viene a través de su Espíritu Santo, viene con una convicción, con una certeza que ilumina, alumbra y toca nuestras vidas. Por eso es necesaria tener la fe. ¿Por qué necesitamos esa fe? Fíjanos que Hebreos 11:6 lo dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué bueno, ¿verdad? Saber que somos galardonadores cuando buscamos al Señor. Pero claro, nuestra búsqueda no puede será infructuosa y no puede ser realizada no con la fe natural o con la fe emotiva, sino con la fe espiritual. Ya estaba diciendo antes que la fe emotiva desaparece, se diluye, es la fe espiritual la que permanece. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos la fe porque es la única manera de poder agradar a Dios. Y es la única manera de cuando nos acercamos a Dios creer que existe, que está allí y que somos beneficiarios de lo que crea esa fe en nosotros, que es la salvación y la vida eterna, el perdón de pecados. Eso es lo que genera la fe en Dios, la fe en Cristo Jesús, en su muerte y resurrección en la cruz. Cuán importante entonces es la fe, ¿verdad? Tenemos que obtener esa fe. Por eso la fe, en Romanos 1:17 nos dice que dará vida, vivirá para el futuro, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Se revela a nosotros y se revelará cuando estemos allá en el reino de los cielos. Esa es la convicción que nos deja la fe espiritual, convicción de que un día estaremos en el reino de los cielos, porque el justo vivirá. Convicción de que la obra de Cristo en nosotros se revela perfecta y que nos hace justos a pesar de ser injustos. Y por esa fe vivirá en el tiempo futuro, como dice, vivirá eternamente allá en el reino de los cielos. Por eso dice que se revela por y para fe, porque primero es necesario tener fe para que se revele la salvación en nosotros y la vida eterna. Y luego para fe, porque una vez se revela por fe en nosotros, la fe nos hace seguir permaneciendo en el Señor. 1 Pedro 1:9 también nos habla de por qué necesitamos esa fe. Así que la fe dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es para la salvación de vuestras almas. 1 Pedro 1:9. La fe, como quería decir antes, es para la salvación de nuestras almas. Es decir, se revela esta fe en nosotros también. Obtenemos el fin de nuestra fe con la salvación de nuestras almas. Y esa certeza y esa convicción solo puede venir de Dios, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso es tan importante también la fe en nosotros, porque sin fe, ¿cómo podemos tener esa convicción? Hay muchos que dicen que tienen convicción, que tienen esperanza en tener salvación, pero en verdad tienen dudas de lo que puede pasar.
porque no han aceptado realmente a Cristo como su Señor y Salvador, porque piensan que hay otros caminos, pero esos caminos no le dan la certeza de que va a estar en el reino de los cielos. Muchos nacen creyendo que todo lo que hagan da igual, los va a llevar al mismo camino, pero en verdad, cuando te revelas a ellos a través de la palabra, luego encuentras que no hay convicción real al 100% de su fe en Cristo Jesús y en su salvación. Por eso necesitamos la fe. Por eso es tan necesaria. Pero ¿cómo desarrollamos esta fe? Pues fijaros que la primera de las maneras es oyendo la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos lo dice, oyendo la palabra de Dios. Fijaros que en la palabra de Dios hay más de 7.000 promesas. Qué bueno, promesas para nosotros en las cuales podemos poner nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra convicción de que son reales y se hacen realidad en nuestras vidas, oyendo la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fijaros que el oír viene porque estamos oyendo la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que simplemente oyendo la palabra de Dios se nos insufla fe, pero la palabra de Dios que viene aquí es palabra rema, es palabra de poder. La palabra de Dios que tiene poder para traer salvación, para traer fe, para traer vida eterna, es la que nos revela fe cuando la escuchamos. Así que es necesario que escuchemos la palabra de Dios y que la hagamos real en nuestras vidas, porque entonces aumentará nuestra fe. Oyendo la palabra de Dios desarrollaremos la fe, pero no solo oyendo, porque también escudriñando su palabra, las escrituras y reteniéndolas es otra de las maneras que podemos hacer que nuestra fe crezca. Dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Fijaros que la petición de pedir lo que queremos y que sea hecho, eso significa fe, convicción, certeza de lo que no vemos y de lo que estamos pidiendo se haga realidad, va ligado a que tenemos que permanecer en Cristo Jesús y las palabras de Él tienen que permanecer en nosotros. Así que es necesario que sus palabras, su escritura, la palabra de Dios, la tengamos retenida en nuestros corazones y la pongamos en marcha en nuestras vidas. Viviendo para Cristo es otra de las maneras en la cual la fe se va a revelar en nosotros. Juan 15:7 dice, si permanecemos. La permanencia en el Señor significa vivir en Él. Así que nos metemos de nuevo en el mismo versículo. Permanecer en Cristo Jesús es vivir en Él y para Él. De hecho, Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera por quien ti he confiado. Si nuestro pensamiento no está en Cristo Jesús, no podemos obtener la paz y no se nos puede guardar esa paz para que luego se revele la confianza, la fe, la certeza de que Dios va a obrar en nuestras vidas. Por eso es necesario que permanezcamos en Cristo Jesús. De hecho, Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es conforme al propósito de los que son llamados. Todas las cosas ayudan a bien. Y eso es necesario tener fe y vivir. Vivir por Cristo. Vivir para Cristo. Viviendo lo que Cristo desea, de la manera que Cristo desea para nosotros. Colosenses 2:6 también dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Claro, si recibimos por fe, tendremos que andar por fe en Cristo Jesús. Es necesario, porque esa es la manera en que hemos recibido a Cristo Jesús y esa es de la manera que debemos de andar, a través de la fe, pero también a través de la fe de que debemos imitar y escudriñar la palabra del Señor y seguir guardando esa palabra y viviendo por Cristo. Con obras, sí, con obras. Fijaros que Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De hecho, la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Es muy curioso, porque la gente no entiende esto.
La gente piensa que se salva por obras y no, se salva por fe, pero la fe queda activa cuando las obras hablan de que tienes fe. Es decir, las obras tienen que hablar de tu fe, de tu creencia en Cristo Jesús y en la salvación que Él ha otorgado en tu vida. ¿Qué tipo de obras puedes estar haciendo para que vean en ti otra cosa diferente a Cristo Jesús? Si estás haciendo eso, entonces significa que tu fe está puesta en las cosas del mundo y lo que ven en ti es las obras de la carne, las obras del mundo. Pero cuando lo que ven en ti es las obras y el fruto del Espíritu Santo, eso significa que la fe se está manifestando en nuestras vidas a través de esas obras. De hecho, también en 1 Corintios 13:2 leemos, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Fíjate que puede decir que tenemos toda la fe, toda la profecía, toda la ciencia, todo el conocimiento. Sin amor, nada soy. El amor nos lleva a hacer las buenas obras. Nos lleva a que esas obras sean efectivas, porque es amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Así que está ligada. Es necesario el amor para que hacer crecer la fe en nuestras vidas y que la fe no sea muerta, sino una fe viva. Nos vamos a Hebreos 13:16. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios le agrada a Dios. Fijaros lo necesario que es ese sacrificio en nuestras vidas de poder ayudar a los demás, de hacer el bien a los demás. Así es como se manifiesta entonces la fe y así es como crece también la fe nuestra en el Señor Jesús. Porque si no, entonces nuestra fe muere y al final no hay obras. Y las obras se manifiestan por el amor. No hay amor. Y al final perdemos el amor hacia el prójimo y el amor hacia Cristo. Así que espero que pongamos en todo momento estos versículos en práctica para que podamos desarrollar nuestra fe. Es necesario que desarrollemos cada día la fe. No puede ser que simplemente vivamos una vida continua dejando la fe de lado y solo cuando tengamos problemas busquemos de la fe. No, la fe se tiene que activar en todo momento. Así que te voy a hacer una pregunta. ¿Conoces tu fe? ¿Sabes qué tipo de fe tienes? Y vamos a utilizar este fémetro o fémetro. No sé cómo podríamos decirlo, pero así como hay barómetros, termómetros, ¿verdad? Para poder medir la temperatura o la presión atmosférica, este fémetro va a intentar medir un poquito cómo tienes tu fe. Empezamos. Quiero que cojas primeramente papel. Necesitamos hacer 10 puntos. Punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así. Y una vez has hecho esto, vas poniendo sí, no, sí, no, sí, no. Cuando cuentes todo al final, si tienes 7, tienes una fe notable. Si tienes 5, la tienes SUFI, aprobada por los pelos. Si la tienes 10, la tienes de matrícula de honor. Si la tienes 9, la tienes sobresaliente. Si la tienes 4, échate a temblar. Si la tienes 1, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer contigo? Necesitas desarrollar esa fe. Así que vamos con esto. Punto número 1. La fe proviene de Dios. ¿Tú tienes fe que proviene de Dios? Si es que sí, pon un sí. Si es que no, es un no. Fijaros lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si tú tienes fe en tu salvación y viene por el don de Dios, porque has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, ahí puedes poner un sí. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Si tú tienes puestos los ojos en Jesús es porque tienes una fe que proviene de Dios, que es el regalo de Dios, el don de Dios para ti. Así que ahí tienes el primero de los puntos. Punto número 2. Proviene por el oír la palabra. Recordamos,
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escuchas la palabra de Dios, atiendes a la palabra de Dios, la pones en práctica. Porque si es así, y la palabra de Dios es efectiva en tu vida y la pones en práctica, entonces puedes ponerte un buen sí, ya tienes 2 puntos. Pero si escuchas la palabra de Dios, dices sí, dices amén, dices ok, te gozas en ella, pero en los momentos claves, en la realidad, tienes problemas, ahí hay falta de fe. Entonces tendrías que ponerte un no. Así que la fe proviene por el oír de la palabra de Dios. Si tienes fe porque proviene por el oír la palabra de Dios, entonces ponte un sí. Punto 3. ¿Es contraria a la duda tu fe? Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Es como un vaivén, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, pero de repente ¡zum!, desaparece. Porque cuando el viento se va, las olas desaparecen, todo queda en calma. Entonces, tú tienes ese tipo de fe, que es un vaivén, eso es porque tienes duda. Porque en algún momento dado no crees que Dios es efectivo en tu vida, o que va a ser efectivo, o que pase lo que pase, Dios está actuando para que todo sea para bien. Cuando tienes esas clases de dudas, entonces tu fe tambalea y ahí no tienes una fe firme. Así que tendría que ser un no. Si tienes una fe sobre toda duda, pon un sí. Punto número 4. Produce gozo. Primera de Pedro 1:8 y Hechos 16:34 nos dice, primera de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nos alegramos de tener a Cristo Jesús con gozo inefable y glorioso, aunque no lo podamos ver. Y Hechos 16:34 dice, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda la casa de haber creído a Dios. ¿Tienes gozo de haber creído en el Señor? Ponte un sí. ¿Que no tienes gozo por haber creído en el Señor? Entonces ahí tienes que ponerte un no. Y tienes que creer en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y verás cómo el gozo del Señor viene a reinar a tu vida. Punto número 5. Produce esperanza. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La fe nos hace estar firmes y tener esperanza en la gloria de Dios. ¿Te produce esperanza la fe en Cristo? Ponte un sí. 6. Produce confianza, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Primera de Pedro 2:6. Confianza en la creencia de que esa piedra angular que es Cristo Jesús, nos va a hacer que no seamos avergonzados. Confianza en las que las escrituras son reales, confianza en Cristo Jesús, produce confianza en nosotros. ¿Tienes ese tipo de fe? Ponte un sí. Produce de nuevo en la predicación, 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si no tienes fe, no puedes hablar de la fe. Si tienes fe, deberás hablar de la fe. Así que tiene que producir de nuevo en tu predicación. ¿Tienes de nuevo en tu predicación? Entonces tienes firme tu fe. Ponte un sí. Es probada, punto 8, y en victoria, Santiago 1:3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Primera de Pedro 1:7, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Sometida a prueba vuestra fe. Y esta fe mejora con el fruto del Espíritu Santo y mejora a través de la paciencia. Entonces, cuando tenemos paciencia, nuestra fe es probada y entra en victoria. Como dice
Primera de Pedro 1:7. Pero también, como estaba diciendo antes acerca de los frutos del Espíritu Santo, esa fe probada en victoria produce paciencia y confianza y esperanza en lo que va a hacer Jesucristo. Y el punto 9 nos dice, produce paciencia y mejora. Así que el punto 8 y el punto 9 están ligados. No puedes decir sí, que es probada en victoria, y luego decir sí, que produce paciencia, cuando a lo mejor uno de los dos es no. Produce paciencia y mejora el fruto del Espíritu Santo. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y para que el resto de los frutos puedan crecer al mismo nivel, porque es un fruto con varios gajos, como si fuese una naranja, entonces no puede haber gajos diferentes, tiene que todo crecer de una. Y para que ese fruto crezca en nosotros, la paciencia tiene que ser una de las partes que crezca. Muy fácil decir, me crece el amor, me crece la mansedumbre y decir que no me crece la paciencia. Pero fijaros que la paciencia, el amor y la fe son partes de ese fruto del Espíritu Santo. Y vimos que el amor y la fe estaban ligados, pero también está ligada a la paciencia. Así que recuerda, es muy importante la fe. Y punto número 10, permanece inalterable. Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 70 y a 30 por uno. Y como dice también Mateo 13:8 y 9, pero cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, el cual a 70, el cual a 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, oiga. En buena tierra. Y esa buena tierra hace que permanezca ese fruto y que salga adelante. Por eso es necesario que permanezca la fe y que germine en nuestras vidas. Así que, ¿cómo tienes tu fe? ¿Te has medido? Echa un cálculo. A lo mejor te toca mejorar alguna de las partes, pero espero que este pequeño estudio te ayude a mejorar y a perfeccionar esa fe en Cristo Jesús. Dios te bendiga y terminamos con una oración. Padre Santo, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por poder compartir con mis hermanos. Espero que este tiempo sea de bendición para ellos, que les dé fruto, Señor, y fruto de fe, para que siga aumentando y creciendo. Gracias. Gracias, Señor, y te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo nuestras vidas, bendigas a toda la gente, nos bendigas en España, Señor, ante esta situación. Pongas remedio, Señor, porque tenemos fe en ti y en fe en lo que puedes hacer en nuestras vidas y en este mundo en el cual se está moviendo este COVID-19, Señor. Creemos en ti. Creemos que eres el único Salvador, el único que puede obrar. Y por eso te pedimos que tú obres a través de las autoridades, de los científicos, de los médicos, de, Señor, los guardias, la policía, de cada una de las personas que están en pos de ayudar a que esto sea erradicado, Señor. Pero que también pongas de tu parte, Señor, para bendecir, cuidar a todos aquellos que están infectados. Lo ponemos todo en tus manos, Señor, y te doy gracias por este tiempo. En tu santo y bendito nombre. Amén. Dios os bendiga. Nos vemos en la próxima. Amén.